programa del segundo día de actividades del curso de Innovación Sanitaria Universidad Complutense de Madrid Novartis. Vamos a tener una agenda muy complementaria a la que vivimos ayer, donde tuvimos una profundidad en entendimiento de gestión de aspectos clínicos y de aspectos sanitarios en la gestión de nuestras diferentes comunidades autónomas. Y hoy vamos a tener una agenda más enfocada también a lo que es la gestión política, que nos ayuda dentro de esa aspiración que tenemos todos de mejorar el sistema sanitario para mejorar la vida de nuestros pacientes. En ese sentido, tenemos el privilegio de contar de contar en este entorno tan singular, como recalcábamos ayer, emblemático. Yo diría una persona emblemática, aunque sé que quizá ese adjetivo no le guste, pero una persona emblemática debido a su visión de sistema, precisamente, que es el espíritu con el que estamos desarrollando este curso. Visión de sistema integrado que ha mostrado repetidamente con su actitud de diálogo permanente en su función actual como director general de farmacia y cartera básica, pero también en sus funciones anteriores en el sistema sanitario. Sin más preámbulo, y destacando no solo esa visión de sistema, sino también la calidad humana y profesional que desempeñas en tu trabajo, César, muy bienvenido y estamos encantados de tenerte para tu ponencia magistral Acceso a la innovación, sostenibilidad, equidad y legislación. Muy bienvenido y es un honor poder contar contigo. Buenos días. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Creo que se me oye. Sí. Pues gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar. Me ha puesto en el título de la ponencia todas las palabras TOTEM: acceso, sostenibilidad, innovación, legislación. Faltaba una que siempre está por ahí, que es equidad, también me la han metido en el título. Trataré de abordar esto en 20-25 minutos para que podamos tener oportunidad de tener un diálogo, que al final es, quizás lo que más enriquezca. Me voy a poner esto para que me avise del tiempo. Voy a empezar por acceso. Voy a poner aquí, a lo mejor. Lo que pasa es que cuando mire allí. Como saben, acceso es una palabra que se ha puesto absolutamente de moda. Es, junto con desabastecimiento, y a veces se mezcla, es quizá la palabra que más ocupa la agenda. 4 reflexiones con respecto al acceso, porque yo creo que es importante saber cuál es el punto de partida, ¿vale? Acceso no es solamente la decisión de precio y financiación, que ahora volveré. Acceso empieza antes de la autorización de los medicamentos y termina con cómo se accede a los medicamentos una vez que hay una decisión de precio y financiación. ¿Cuál es la situación en España en términos de acceso? Pues que tenemos en primer lugar el mayor número de ensayos clínicos de todos los países de Europa, probablemente el segundo, dejamos China, país muy grande y un poco especial, al lado, el segundo después de Estados Unidos, más de 1000 ensayos clínicos o en torno a 1000 en los últimos 3 años. Eso es acceso, porque esos ensayos clínicos en la mayor parte se dan para pacientes que no tienen necesidades médicas no cubiertas. Acceso es también lo que se llama acceso precoz, los Early Access Program, uso compasivo, como lo quieran llamar. En España hay más de 40.000, en la última memoria, que es 2021 de la agencia, accesos. Vale, acceso es también el uso compasivo, 40.000 decía en España. Acceso es la decisión de precio, tenemos un problema, necesitamos ser más ágiles en ese punto. Y acceso es también qué pasa cuando el medicamento ya está disponible. IQVIA, que hace el estudio WAIT y que es el estudio que todo el mundo saca, los 700 y pico días y bla, 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 bla. Obviamente no, aunque necesitamos métricas comunes, no voy a decir nada en contra, vamos, o para tratar de justificar nada de eso. Pero IQVIA también publica los datos de acceso a medicamentos oncológicos. El informe 2023, cuando miden países por PIB, lo que viene a decir es: España está muy por encima de muchos países en acceso a medicamentos oncológicos que tienen PIB superiores. Una vez que el medicamento ya está financiado, me refiero. ¿Vale? En DDD por PIB estamos por encima de Reino Unido, por encima de Países Bajos, por encima de Suecia, por encima de Noruega, por encima de Irlanda.
Y estamos, y eso también hay que reconocerlo, un poco por debajo de Italia y de Francia, que son países con PIBs ligeramente superiores al nuestro. Claro, este sistema probablemente no compartimentalizado depende de una cosa de otra. Esto es como un globo, cuando aprietas en un sitio se hincha por otros lados. Probablemente tenemos dificultades para tomar decisiones de precio y financiación porque ya tenemos mucho acceso antes o porque tenemos mucho acceso después. En cualquier caso, esto hay que solucionarlo porque esto hay que convertirlo en una tubería de entradas, salidas, que tenga un flujo normal y que no tenga interrupciones, porque, de nuevo, si el sistema, digamos, no tiene esta permeabilidad para que vaya fluyendo el acceso a la innovación y las decisiones de entrada y salida de manera regular, en una tubería que es rígida termina, digamos, tensionándola y probablemente explotándola. ¿Vale? Esto por contextualizar un poco el tema de acceso. ¿Qué condicionantes tiene esto? Bueno, hay un condicionante que podemos discutirlo, podemos hablarlo, pero que no se puede luchar contra él. Y además es que queremos que sea así, que es la cada vez mayor avance de la tecnología. Es decir, durante muchos años hemos tenido promesas de medicamentos que iban a llegar, pero que no terminaban de cuajar en algo concreto, terapias avanzadas, utilización de tecnología de RNA, por ejemplo. Y sin embargo, esto ahora se ha convertido en una realidad. Y esto no va a parar, es decir, el crecimiento va a ser exponencial. Por otro lado, no vivimos en un entorno donde se pueda ocultar ningún tipo de información. La gente sabe cuáles son las innovaciones que están viniendo y la gente, lógicamente, presiona por tener acceso precoz a esas innovaciones. Y ese es otro condicionante que no vamos a poder, digamos, detener. ¿Vale? No podemos decirle a los padres que tienen un niño con una enfermedad rara, no sabemos nada. No, ellos saben que en Wichita hay un ensayo clínico de un grupo con un producto que puede tener un impacto, o no, eso no lo sabemos porque está en desarrollo, sobre la enfermedad. Y tenemos que dar respuesta a eso. Eso dejando de lado algo que también es muy importante. Nosotros podríamos tener acceso a todas las innovaciones, pero no solamente es que queramos tener acceso a las innovaciones, es que queremos ser parte del desarrollo de esas innovaciones. No queremos que esto se fabrique o se produzca en otro país o se invente en otro país y luego nos beneficiemos. No, queremos también tener ese beneficio que supone la innovación en cuanto a motor económico, empleo de calidad, incremento del PIB, etcétera. Y además necesitamos que ese crecimiento exponencial, como digo, se acompañe de un flujo continuo, que no tenga stop. ¿Vale? Luego hablaré un poco de qué es lo que se puede hacer. Este es un poco el entorno en el que movemos de la innovación, de lo que es la llegada de nuevos productos. Es un ejemplo muy manido, pero es como un aeropuerto donde de repente lleguen cada vez más y más aviones y las pistas de aterrizaje. Pues este es el trabajo de un controlador que tiene que hacer que todo entre de manera ordenada y coordinada. La tercera palabra que me han puesto, claro, es la palabra... Bueno, todas son iguales, pero claro, ¿qué es el acceso? ¿Qué es la innovación si no es sostenible? ¿De qué vale pagar por un tratamiento? Hay muchas veces que cuando una compañía dice van a ser, en fin, no más de 100 pacientes en España, pero si no más de 100 pacientes en España es a 3,5 millones de euros, no digo un precio que sale en prensa, no digo que sea un precio real, ¿qué va a quedar para el siguiente que venga para otros 100 o el siguiente que venga para otros 100? Es decir, el mercado ha ido de alguna manera encontrando nichos y esto hay que hacerlo, en la misma idea de esa tubería que contaba antes, sostenible. ¿Vale? ¿Sostenible qué quiere decir? Bueno, sostenible quiere decir que la caja, nosotros podemos decidir, la caja de la sanidad, podemos decidir cuánto tiene de alto, de ancho y de fondo. Y ese alto, ancho y fondo puede variar, pero siempre va a haber algo que lo va a constreñir. ¿Vale? Y hay que saber, entonces, digamos, qué es lo que se paga, qué es lo que se financia, para cuánta gente se financia y en qué medida se financia, ¿no? Todo eso es algo que hay que decir. Y la hucha puede ser más grande o más pequeña en función también de situaciones. Es decir, puede ser que en un momento determinado haya que hacer que esa hucha aumente y que ese gasto no se consolide.
porque sea coyuntural, por la entrada de algo que necesitamos. Pero necesitamos tener entre todos un marco de referencia que nos permita, bueno, a todos, de una manera predecible y sin agobios, pues poder ir dando entrada y salida a todo ese flujo. Verán, en los últimos, iba a decir 10 años, son 9 años, España se ha gastado 1.000 millones de euros más cada año en medicamentos y productos sanitarios. Cada año. Yo creo que no hay ningún sector donde alguien invierta 1.000 millones más cada año y no le saquen en hombros por la puerta. A nosotros no nos sacan en hombros. A veces a gorrazos. Y es decir, esto, de alguna manera, también traduce probablemente ineficiencias dentro del sector, que tenemos que abordar. Que tenemos que abordar entre todos. A lo mejor el problema no está en la entrada de innovación, o está en la entrada de innovación más el aprovechamiento máximo de la competencia, o está en reequilibrar el sistema. Como esto es mi último argumento, lo dejaré para fuera. Pero no puede haber innovación si no hay sostenibilidad, y por lo tanto ambos aspectos, acceso y sostenibilidad, tienen que ser trabajados de manera conjunta. Se pueden dar muchos pasos en mejorar el acceso, pero todos tienen que ir con el marco que preserve cuál va a ser la sostenibilidad del sistema. Y aquí llegamos a otra de las palabras totémicas, que es la de la equidad. Esto es, bueno, igual que ninguna de estas palabras, lo bueno que tiene es que nadie puede decir que está en contra de la innovación, nadie puede decir que está en contra de la sostenibilidad, y nadie, ¿quién va a decir que está en contra de la equidad? Pero el debate de la equidad también tenemos que centrarlo. A veces se hace el debate de la equidad secuestrándolo en el acceso a medicamentos, y el debate de la equidad y de la equidad en salud es mucho más amplio que la caja de un medicamento. Hay muchas cosas que se pueden... Bueno, en fin, las condiciones socioeconómicas son el mayor determinante de salud. El mayor. Sin embargo, muchas veces se secuestra este debate de la equidad exclusivamente para referirse en el acceso a medicamentos. Y en el acceso a medicamentos y en la práctica clínica hay una cosa que, como mínimo, hace frontera con la equidad, que es la variabilidad en la práctica clínica. Y no podemos confundir variabilidad y equidad, porque cuando confundimos variabilidad y equidad, lo que estamos haciendo es un flaco favor a la equidad. Por lo tanto, obviamente sí al debate de la equidad, sí al debate de la igualdad de oportunidades. El último Consejo Interterritorial aprobamos, por ejemplo, la primera parte del catálogo de pruebas genéticas a las que todo el mundo tiene que tener derecho en cualquier punto del Estado español, si tiene la enfermedad o si hay la sospecha de enfermedad a la que va ligado ese marcador. Y eso es equidad. Pero en muchos casos la equidad no es que todos los medicamentos estén igualmente disponibles en todos los sitios. Es que los resultados de salud que obtenga la población de cada uno de esos sitios sean los mismos. Por lo tanto, el debate es un poco más amplio. Yo soy consciente, antes he dicho, por ejemplo, que teníamos acceso por ensayos clínicos y que teníamos acceso por uso compasivo. Cualquiera de las dos cosas hay que trabajar en que llegue a todo el Estado español. Porque es verdad que tenemos acceso, pero es verdad que ahí tenemos diferencias. Si son o no importantes desde el punto de vista del resultado de salud, probablemente en algunos casos sí, pero probablemente también en algunos casos no. Pero en cualquier caso, ese debate sí que no hay que ocultarlo. Tenemos que hacer que los ensayos clínicos se puedan hacer de manera descentralizada. Que alguien que vive en una área despoblada y tiene una enfermedad que es una necesidad médica no cubierta, se pueda beneficiar de un ensayo clínico que esté en Vallebrón o que esté en La Paz, sin necesidad de tener la familia que desplazarse a Vallebrón o a La Paz, ¿vale? Sino de una manera que el sistema se ponga al servicio de eso. Ese sí que es un debate que tenemos que tener. Igual que tenemos que tener un debate, lo diré un poquito más tarde, no esperen tampoco mucho, pero sobre, esta cosa que he llamado de acceso precoz, que abarca desde medicamentos no autorizados y sobre los que no sabemos nada, y al verdadero núcleo del problema que tenemos, que es, una vez que un medicamento está autorizado y todavía no tiene decisión de precio, ¿qué hacemos con la gente
que pueda tener necesidades en ese plazo de tiempo. ¿Vale? Ahí sí que hay un debate que tenemos que trabajar buscando formas equitativas de acceso. Vale, y estos, digamos, estas cosas de las que yo he hablado son básicamente problemas o hechos. Y ahora, en estos 10 minutos voy a hablar de qué se puede hacer para solucionarlo. Evidentemente, el debate está abierto en Europa, en España, está abierto en todo el mundo. Yo recuerdo como una cosa muy iniciática unas conclusiones del Consejo de 2016 durante la presidencia holandesa. Hubo muchas reuniones y muchas muy plurales, muy de diferentes grupos, diferentes silos de gente en Europa que trabajaba, unos en autorizar, otros en ensayos clínicos, otros en asesoría científica, otros en precio y reembolso, otros en HTA. Y los holandeses tuvieron, yo creo que la buena idea de juntar a todos y promover un debate muy abierto. Y de aquello salieron unas conclusiones sobre la necesidad de reequilibrar el sistema. Y ahora tenemos abierta en Europa toda la legislación. Cuando se habla de legislación europea, la mayor parte de la gente piensa en el paquete, lo que se llama el paquete farmacéutico, legislación básica, pediátricos y huérfanos. No, tenemos abierto todo. Se abrió en 2014, pero se está aplicando ahora la legislación de ensayos clínicos. Se ha trabajado, y eso es un banco de pruebas o un sandbox, como dicen en Europa, sobre otro tipo de regulación, la legislación de medicamentos veterinarios, que como industria tiene poco que ver con la industria de los medicamentos humanos, pero en la parte regulatoria se parece mucho más. Hemos abierto productos sanitarios y diagnóstico in vitro. Hemos abierto SOHO, sustancias de origen humano, hemoderivados, y frontera con terapias avanzadas. Hemos abierto el paquete farmacéutico. Por abrir, tenemos abierto hasta las tasas de la EMA. Se me olvida otra parte muy importante, la legislación de HTA, de evaluación de tecnología sanitaria. Todo eso está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque el sistema necesita un cambio. El sistema necesita un nuevo paradigma. Y obviamente necesitará, y ahí hay de medidas legislativas, todo esto que está pasando en Europa. Algunas cosas tendrán una traducción directa en España, los reglamentos no se transponen, otras tendrán otro tipo de traducción. Me refiero en procedimientos o lo que sea. Pero evidentemente estamos en medio de un marco de cambio y en España, en fin, en la parte que me toca a mí ya, yo creo que necesitamos una reforma completa del marco legislativo. La ley de garantías lleva 15, 20 años, llevará dentro de poco en vigor, ha tenido sucesivos cambios porque hemos pasado por sucesivas crisis económicas y sanitarias y por diferentes paradigmas y necesitamos un replanteamiento. Y necesitamos una reforma esto no voy a descubrir nada, del sistema de precios de referencia. Porque ¿cuál es el drama? El drama es que estos problemas de acceso que hablábamos al principio ocurren, podemos llamar distintos, y probablemente no estén, digamos, completamente, no haya un link absolutamente directo de uno a otro. Pero está relacionado los problemas de acceso a los medicamentos nuevos, innovadores, y a los medicamentos antiguos, que tienen valor. Y eso probablemente está ligado a este desequilibrio del sistema farmacéutico. A lo largo de años, el sistema se ha ido centrando en la entrada de nuevos productos que, con independencia del valor, tenían que tener un precio más alto. Y ha ido sustentando los precios de medicamentos antiguos en estos precios altos. De forma que al final, con una serie de cosas que no vienen al caso contar, pero que tienen que ver con la globalización, con la dependencia de terceros países, con políticas de compañías que han ido quitándose la parte de medicamentos antiguos y centrándose solamente en la de la innovación, perdón, estoy saliendo de foco, todo el respeto por los cámaras, con que ahora es mucho más probable que para un producto biotecnológico una compañía monoproducto se presente con un nuevo producto y por lo tanto ya no tenga productos antiguos en los que sustentar determinado tipo de equilibrios. Y claro, todo ha hecho que, no en España, en toda Europa y probablemente en buena parte del mundo, se haya producido este desequilibrio en el que los problemas de agenda política tienen tanto que ver con el acceso a medicamentos nuevos como con los problemas de suministro de medicamentos antiguos, que son un auténtico dolor de cabeza.
y cuya solución no puede estar en, bueno, pues vamos a subir los precios. Por cierto, ya digo, pero muchas veces me lo preguntan, bueno, ¿y por qué no se hace lo que se ha hecho en Portugal? Es que lo que se ha hecho en Portugal es subir los precios de medicamentos baratos bajando el precio de medicamentos caros. Esto es reequilibrar. No es reequilibrar, subir el precio de medicamentos antiguos y seguir con una dinámica. En cualquier caso, ¿qué necesitamos ahora? Yo creo que necesitamos un pacto de todo el sector. De todo el sector me refiero de todo el mundo. Voy a empezar por los pacientes, los profesionales sanitarios, los gestores de las comunidades autónomas, los gestores de la administración general, la industria. Necesitamos abordar un cambio de paradigma, porque todo lo que ha venido funcionando o no en estos últimos 20 años, digo o no, porque a lo mejor parte de los problemas que tenemos tienen que ver con parte de las soluciones que se han puesto encima de la mesa. Ahora mismo, no voy a decir que están fracasadas, pero nos han traído a un punto muy delicado, muy desequilibrado, por llamarlo, por volver a la palabra que he utilizado antes. Y eso hay que volverlo a otro sitio. ¿Cómo? Me voy a permitir decir 4 palabras un poco en vacío, porque yo creo que hace falta mucha imaginación, hace falta audacia, hace falta coraje, porque a lo mejor algunas medidas tienen que cambiar aspectos de cómo hemos venido funcionando ahora, y hace falta diálogo. Hace un año tuve la oportunidad de hablar con un economista que me contó una anécdota que me pareció muy... En Suecia habían hecho 2 centrales nucleares nuevas y la pregunta es cómo los suecos, que son tan verdes, habían hecho eso. Y la respuesta del señor que fue, mire, porque habíamos hablado con todo el mundo. Y una vez que habíamos hablado con todo el mundo y habíamos entendido todas las sensibilidades y habíamos puesto encima de la mesa todo, nos sentimos legitimados para tomar una decisión que pensábamos que era la que mejor. No entro en si la decisión de los suecos era buena o mala, pero sí en la metodología. Yo creo que el diálogo es un aspecto fundamental de todo esto. ¿Y qué es lo que está encima de la mesa? Bueno, ahora no voy a comentar la legislación europea, porque yo creo que, en fin, esto tendrá un recorrido lo suficientemente largo como para que haya muchos debates sobre. Pero sí que voy a hablar de algunos puntos que me parecen importantes a la hora de abordarlo en España. El primero, no podemos renunciar a tener mucha investigación. La investigación es fuente de conocimiento, cuanto más tengamos, mejor. Hemos conseguido un papel líder en Europa, no hay que perderlo. Hay que trabajar porque además es bueno para los pacientes, es fuente de acceso, es bueno para el sistema sanitario, le coloca en un punto, digamos, de la cresta de la ola, y es bueno económicamente porque genera empresa, genera competitividad, genera... Segundo, tenemos que abordar un plan coherente para el acceso a los medicamentos, más que precoz, oportuno, para que las necesidades no cubiertas tengan un continuo en toda esa fase que yo dibujo al principio: investigación, acceso preautorización y posautorización inmediata, decisión de precio, uso a lo largo de todo el ciclo de vida. Y para eso tendremos que cambiar algunas de las reglas de juego que también tenemos, probablemente con algún cambio a nivel legal. En tercer lugar, tenemos, lo he dicho antes, que simplificar o acelerar o buscar fórmulas, analizar procedimientos que nos permitan que las decisiones de precio y financiación no sean tan costosas. Habrá que buscar fórmulas condicionadas, habrá que buscar fórmulas provisionales, habrá que buscar algo que nos permita negociar de forma que el acceso, de forma que no pivote sobre los pacientes y no pivote sobre los profesionales, algo que debe pivotar en las negociaciones que se tienen con las compañías farmacéuticas. Y ahí también tenemos que echarle imaginación y previsión, ¿vale? para ver cómo lo hacemos. Habrá que ser capaces de lidiar con el mayor... Aquí hay 2 fantasmas, pues a lo mejor la palabra fantasma, pero hay 2 cosas que son difíciles de trabajar. Una es la asimetría de conocimiento. En el sector sanitario la asimetría de conocimiento mata muchas decisiones que son normales. Cuando estuvo un economista, Akerlof, que creo que le dieron el premio Nobel, pero tiene un artículo que habla de por qué el mercado de coches usados en Estados Unidos no funciona. Y no funciona por la asimetría de conocimiento entre el que vende, que sabe lo que tiene vendiendo, y el que compra, que no sabe lo que le están vendiendo y cree que
eso destroza la confianza y destroza de forma que al final los coches buenos se los queda el cuñado del vendedor y los coches malos son los únicos que están, eso sí, a un precio muy bajo, muy bajo. Asimetría de conocimiento y eso es lo que, la otra cosa que quiere decir, incertidumbre. La presión por el acceso precoz nos lleva a tener que trabajar con mucha incertidumbre. Incertidumbre que, por cierto, los pacientes están dispuestos a correr con ella, es decir, a asumirla. Y, bueno, tenemos que buscar fórmulas que probablemente entren en esa condicionalidad que he dicho para abordar esa incertidumbre. Que un precio, por ejemplo, sí, minuto y medio me da tiempo. ¿Cuál es una paradoja que tenemos? Miren, cualquier cosa que llega nueva al mercado, por definición, sobre todo si llega pronto, sabemos menos de ella que cuando lleva 20 años en el mercado. ¿Vale? Por lo tanto, la curva de conocimiento empieza por aquí y aumenta para allá. Igual la voy a dibujar para ustedes. ¿Cómo es la curva de precio? La curva de precio empieza siempre en un precio alto que siempre termina bajando. De forma que si uno pone la curva de precio con la de conocimiento, queda claro que pagamos por no saber y dejamos de pagar cuando sabemos, lo cual es difícil de manejar. ¿Vale? Es como si fuéramos una tómbola y nos pidieran 200.000 euros por no sabemos qué hay. ¿No? Por lo menos quiero saber si está el apartamento en Torrevieja, Alicante, solamente eso. ¿Y qué pasa si? Entonces, este es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Acelero un poco más. Para que todo esto sea posible, tenemos que ser capaces de generar un entorno en el que genéricos y biosimilares, una vez que acaba el periodo de protección, me da igual si es de 6, 8 o 10 o 15 años o 20 años, los genéricos y los biosimilares entren en el mercado. Si no hacemos eso, porque todos están igual de precio, porque estamos matando una de las puertas que tenemos para garantizar la sostenibilidad. Tenemos que encontrar formas para reposicionar medicamentos antiguos sin que se conviertan en nuevos y como en el Monopoly pasen por la casilla de salida y te cuesten 20.000 pesetas. Esto se puede hacer, hay proyectos para hacerlo. Y la última cosa, y a lo mejor olvido alguna, tenemos que cuidar los medicamentos que son estratégicos, esos que se nos han quedado muy baratos, que bordean, y mientras lo bordeen a mí me da igual, pero que a veces caen por debajo del umbral de rentabilidad y nos podemos encontrar con que no tenemos. Y voy a decir una cosa muy clara. Creo que como ciudadanos soportaríamos mejor dificultades de acceso a productos de 3 o 4 millones de euros, porque esto tiene una explicación, que tener problemas para acceder a una amoxicilina, una amoxicilina clavulánico o cualquier cosa de estas. ¿Vale? Y como digo, todo esto hay que hacerlo con un pacto, con diálogo y haciendo sobre todo que ese triángulo, si queréis lo podemos convertir en un cuadrado o en un pentágono, podemos poner todos los vértices que queráis, pero yo lo voy a reducir a 3. Innovación, acceso y sostenibilidad sean compatibles en el mismo plano, que uno no tenga que elegir 2 de ellos. Si decido innovación y acceso, palmo en sostenibilidad, eso no vale. Si decido sostenibilidad, no tengo acceso, tampoco vale. Por eso hace falta coraje, imaginación, audacia y mucho diálogo. Y esto es todo lo que tengo por decir hoy. Si quieren alguna pregunta, encantado de contestarla si hay tiempo. Jesús o Horacio. Gracias. Buenos días, soy Javier del periódico El Economista. Al principio de su exposición dijo que querían ser sanidad, España quería ser parte del desarrollo de la innovación, queremos que se investigue y se fabrique aquí. ¿Quiere decir eso que un medicamento que haya tenido gran parte de inversión en ensayos clínicos en España y que después asegure la fabricación aquí tiene más fácil el acceso al mercado? No exactamente. Hay 2 tipos de incentivos que se manejan para
para funcionar con todo esto. Uno son los incentivos, se llaman pull and push, los incentivos que tiran, el precio es el mayor de ellos, la protección de mercado es otro. Eso tira de, es decir, si yo garantizo algo que va a tener un precio alto, pues probablemente genero que haya foco. De hecho, hay enfermedades raras que han atraído mucha inversión. ¿Por qué? Porque después de la primera es fácil meter la segunda, la tercera y todavía... pero esos incentivos, claro, no funcionan cuando y generan mucha tensión cuando lo que llega está en igualdad, en paridad, por lo que sea. Es decir, no lo he dicho antes, pero la investigación no triunfa al 100%. No sé cuál es el... una vez oí, me contaron que en el MIT, el más listo del MIT, solamente 2 de cada 10 ideas llegaban a plasmarse en algo tangible, ¿vale? Es decir, eso hay que asumirlo. El otro tipo de incentivo está en los incentivos push, los que empujan, que son incentivos que no están ligados al precio del medicamento ni al acceso. Y podrías tener incentivos que estuvieran promoviendo la investigación de medicamentos y todo eso, que al final la investigación siempre deja conocimiento, ¿no? Pero que al final no se plasmara en un medicamento que tuviera que tener acceso. Yo creo que es importante tener un adecuado equilibrio en los incentivos, porque depende de cómo lo coloques, los incentivos, los que son economistas lo saben, en un diario se llama El Economista, pues seguramente lo entendéis, el resultado puede ser muy variable dependiendo de cómo lo coloques. No creo que tenga que haber, es decir, sí, lo voy a decir muy claro, creo que sería, lo he dicho para el reposicionamiento, imaginaos que ahora el paracetamol tuviera una, la dexametasona. La dexametasona consiguió una indicación para COVID. Imaginaos que yo a la dexametasona que tuviera una indicación de COVID dijera, bueno, pues esta cuesta 4 euros y las otras cuestan 1,20. La gente sabría que la dexametasona 1,20 y la de 4 euros es exactamente lo mismo. Y sería muy difícil trabajar con eso. Entonces hay que buscar formas para que eso no sea así. Aún incentivando la investigación, aún incentivando la producción industrial. Y para eso tiene que haber incentivos de los que empujan, no solamente de los que tiran. Esa es otra cosa, manejar diferentes precios de un mismo medicamento en función de la indicación es algo que puede funcionar en algunos casos, no digo que yo que no, pero que para trabajar en el plano normal es una pesadilla. Es una pesadilla. Entonces yo creo que, hay que buscar, insisto, puede haber casos, probablemente no haya soluciones de estas que dicen de one size fits all, es decir, que sea igual para todo el mundo, pero no creo que el precio por indicación sea una solución general. Hola, buenos días. Xavi Granda, del podcast Salud y Humanidades. Se cumplen ahora 30 años del primer medicamentazo. Ha habido varias desfinanciaciones desde entonces. No sé qué utilidad tiene esa herramienta ahora, cómo debería hacerse, hay que repensarla. ¿Es posible dejar de financiar determinados medicamentos para hacer sitio para tratamientos innovadores? Gracias. La palabra medicamentazo ya, digamos, predispone negativamente. Bueno, yo es que la viví en casa, además, fue mi madre el que lo hizo, entonces lo sé, recuerdo que nos querían quemar por hacerlo. Bueno, yo espero no tener que ir como Woody Allen, los padres de Woody Allen con nariz, gafas y bigote. A ver, yo lo que he dicho es que probablemente haya que replantearse, pensar entre todos, de ahí la idea del pacto, pensar un poco cuál es el punto en el que estamos y a dónde hemos llegado, ¿no? No creo que haya que necesariamente desfinanciar medicamentos, ¿vale? Yo creo que hay que hacer un análisis de qué es lo que hay. Ahora, también digo que hay que tener, lo he dicho, la mente abierta para explorar diferentes soluciones, porque insistir en cosas que a lo mejor ya se han hecho y han dado un resultado previsto, pues tampoco tiene mucho sentido. Otra cosa que yo creo huir, y por eso la idea del pacto, es del cortoplacismo, porque hay medidas que pueden tener mucho impacto a corto plazo y sin embargo pueden, digamos, generar problemas a largo. Hay una cosa que sí que he dicho, por lo tanto voy a insistir en ella. El sistema de precios de referencia en España es bastante desastre y sin embargo ha ido dando resultados, digamos, a corto plazo, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque yo creo que es lo típico, que hay que repensarlo, porque sí que puede dar resultados a corto, pero esos resultados a corto se han comido cualquier resultado a largo y por lo tanto necesita una reflexión profunda sobre cómo hacerlo. También lo voy a decir, creo que tenemos que huir del debate de que la innovación es todo igual. Debajo de palabras como innovación,
medicamento huérfano o terapia avanzada, se esconden medicamentos de muy distinto pelaje. Algunos muy buenos y otros regulares y otros, bueno, suficientes, ¿vale? Y por lo tanto, no, el hecho de que tengan un adjetivo no tiene que cualificarlos para algo que necesariamente indique que van a tener un precio alto, sino que todo esto hay que abordarlo, yo diría que caso a caso y escalonadamente. Pero insisto mucho en la idea, hay cosas estructurales, el sistema de precios de referencia es una, pero hay otras cosas que, por ejemplo, ¿cómo vamos a abordar esto? Y me viene a la cabeza por mi respuesta, con el tema de la innovación, yo creo que ahí tenemos que tener reglas claras, pero cierta flexibilidad. Este es un sector muy dinámico, cambia con mucha frecuencia, y a veces tener reglas muy estrictas, sobre todo en leyes, te constriñe para los próximos años, porque una ley no se cambia, como sabéis, en muy poco tiempo. Entonces, necesitamos, digamos, encontrar un equilibrio entre la predictibilidad y una cierta flexibilidad, porque, insisto, lo que está, por mucho horizon scanning que hagamos, lo que está un poco más allá, a veces puede tener connotaciones que van a ser difíciles de anticipar en un proyecto legislativo. Pues nada, César, darte las gracias por tu tiempo y por cómo has elaborado y con esas propuestas. Y si os parece bien, un aplauso y pasamos a la siguiente mesa.